Bueno, hablar último siempre tiene el inconveniente de que ya todas las cosas inteligentes se han dicho, o sea que lo que me queda es... Estoy muy satisfecho de que se haya editado este libro en España, que lo haya editado Faes, y estar en esta mesa con Daniela, que es una persona a quien quiero mucho, a su madre, Sofía, a Carlos, que fue mi amigo, y por supuesto a Primo, y a Marcel Granier, y a su esposa, porque en una sociedad casi pulverizada, como es la sociedad venezolana, desgraciadamente, quienes mejor representan a la sociedad civil es este matrimonio. Y tienen una gran responsabilidad sobre sus hombros. A ellos les toca, pues, sin proponérselo, encabezar una lucha muy difícil. Y creo que lo están haciendo muy bien. Y lo están haciendo además con una valentía extraordinaria. Últimamente hemos coincidido en Panamá y hemos coincidido en Miami, en una especie de círculo de lucha por ideas que son las de ustedes y que son, por supuesto, las mías. Cuando les cuento mi primer contacto con este libro, yo no conocía a Carlos Rangel, vivía aquí en Madrid en 1976, estaba en Madrid desde 1970, y estaba a punto de publicar un libro llamado 200 años de gringos, que coincidía con 200 años de la Constitución de Estados Unidos como país. Y de pronto recibo ese libro que se llama Del buen salvaje al buen revolucionario, y el título me erizó, porque quizás esa frase de Paquito de Rivera, el gran saxofonista, que dice: cuando oigo la palabra revolución me meto debajo de la mesa porque algo me va a pasar, ¿no? Y eso del buen salvaje al buen revolucionario tenía un título de izquierda. Y claro, cuando leo el libro me doy cuenta que Carlos Rangel era un coloso, porque decir esas cosas en la Venezuela de entonces y en la América Latina de entonces era realmente, en el terreno intelectual era una impertinencia, en el terreno de las ideas era de una audacia extraordinaria, y lo había hecho muy bien. Entonces pues les contesté inmediatamente, pero además les contesté con un telegrama, porque me emocionó tanto leer aquel libro, que utilicé una frase del libro como exergo del mío que salía 10 días después. Es decir, tuve tiempo de incluir una frase de Carlos Rangel, y desde entonces tuvimos una amistad muy buena, que no se interrumpió, pese a que cada vez que iba a Venezuela me invitaban a un programa que empieza a las 6 de la mañana. Y para alguien que llevaba toda una vida viviendo en Madrid, levantarse a las 6 de la mañana, a las 5 para ir a un programa a las 6 era realmente atroz. Me acuerdo que Sofía me decía, que Sofía era muy irónica, me decía: es el país que se levanta más temprano a no trabajar. Era muy gracioso. Y tenía un programa excelente, y ahora engarzo por lo que quiero decir. Tenía un programa excelente que durante 30 años creo que fue el programa que más tiempo ha estado en antena de cuantos programas de televisión se han hecho en cualquier lugar del mundo. Creo que un programa ha durado 30 años. Y ellos estuvieron 30 años saliendo día tras día. Lo extraordinario es que día tras día ellos defendían las ideas de la libertad. Tenían un programa realmente excelente. Llevaban a las mejores personas a ese programa, discutían con ellas, entrevistaban. Incluso ahora se están publicando las transcripciones de esos programas, y quien quiera conocer la historia de la democracia venezolana después de la caída de Pérez Jiménez hasta prácticamente 1990, tiene que repasar esa ingente cantidad de papeles donde está la transcripción, porque por ahí pasó todo, hasta yo, que pasaba con un gran sueño, que nunca supo muy bien qué era lo que decía a esa hora de la mañana. Me imagino que lo que decía era injuriar a Fidel Castro, que es una cosa que hago automáticamente, que ya no requiere pensar mucho sobre el tema, sino entonces pongo el automático y ya salen palabras más o menos organizadas. Para lo cual tampoco debo decir que me han servido demasiado, pero en fin. A donde quiero llegar es a lo siguiente. Este matrimonio, cuando se habla de Carlos hay que hablar de Sofía, pero un matrimonio realmente que luchó tanto, que tuvo este libro, que tuvo unas cuantas ediciones y que tuvo impacto en Venezuela. Y sin embargo, la vacuna no sirvió de nada.
y los venezolanos se suicidaron. En 1900, las elecciones de diciembre de 1989, 98, perdón, de 1998 se suicidaron y le entregaron el poder al señor Hugo Chávez. No es un caso único. En 1959 los cubanos nos suicidamos igual, entregamos las llaves del país, un loco, y además aplaudíamos a aquel loco delirantemente, que decía las mismas cosas. Yo veo ahora los programas de televisión y veo a aquel tipo diciendo aquellas cosas y yo digo, Dios mío, cómo yo aplaudí. Tenía 15 años, es verdad, era un idiota de 15 años, ¿no? Pero no yo, es decir, el pueblo completo. Y la conclusión es terrible. La conclusión es que no hay ningún país, no hay ninguna sociedad latinoamericana que esté a salvo de un fenómeno parecido al de Cuba, parecido al de Venezuela. Pudo ocurrir en México recientemente, acaba de suceder algo parecido en Ecuador, donde gana un señor brillante, graduado, eso lo hace más peligroso, graduado de una universidad norteamericana y en Lovaina, la variante del idiota ilustrado que puede hacer más daño todavía porque tiene PhD. Eso lo hace potencialmente más letal. ¿Por qué ocurre esto en América Latina? ¿Por qué 500 millones de personas viven al borde del precipicio? Yo creo que tengo una de las posibles explicaciones. En ese territorio, el error intelectual se posó desde el siglo XIX. Desde que los mexicanos, con Porfirio Díaz, no con la revolución, con Porfirio Díaz, y los brasileros cuando estaban en su república, reivindican el positivismo. Las ideas de Augusto Comte, un tipo en Francia, cuando las proclamó lo metieron en un manicomio, nadie hizo el menor caso, pero encontró en América un territorio fértil para sus elucubraciones, que incluían una muy peligrosa y muy importante, y era que el Estado tenía la responsabilidad de construir la felicidad de la gente. Los individuos no eran responsables finalmente de hacer su propia vida, de lograr su propia prosperidad y de ser felices, sino que una entidad superior que tenía esa tremenda responsabilidad de hacernos a todos mejores, más guapos, más felices, más ricos. Y eso era un Estado, en el caso de los estados positivistas, hubo los dos grandes, México y Brasil. En el caso de México, pues el Consejo de Ministros era el Consejo de los Científicos. Eran los científicos, es decir, era una ciencia, era la ciencia de gobernar. Años después, no es sorprendente, los mexicanos yo creo que no han entendido muy bien incluso ese capítulo de su propia historia, cuando ellos creen percibir la Revolución Mexicana como un movimiento contra Porfirio Díaz y una continuación. Es la continuación. La idea revolucionaria es esencialmente eso. La idea es que le corresponde a un caudillo iluminado y a un grupo de gente llena de buenas intenciones construir un mundo feliz y próspero para nosotros. En el caso de los mexicanos, ya en 1917 lo dictaminan en la Constitución de Querétaro, dicen, le atribuyen al gobierno esa responsabilidad de distribuir los bienes y hacer la felicidad para todos. Pero a partir de la experiencia del positivismo y a partir de la experiencia de la Revolución Mexicana, todo lo que los latinoamericanos escuchan en las cátedras universitarias, la mayor parte de las cosas que leen en los periódicos, le confirman la misma superstición. Y escuchan cuando empieza la radio, desde que empieza la radio, y luego leen, en fin, por todos los medios de comunicación, el mensaje es muy sencillo. Unas veces le viene de la derecha, unas veces son los militares golpistas, de los que hemos tenido una colección bastante extensa y repugnante, que son los que desde el Estado y desde la autoridad de los cuarteles van a hacernos la felicidad. Los socialistas les dicen exactamente la misma historia desde las reivindicaciones proletarias y la lucha de clases y todo ese monserga que ustedes conocen que forma parte del lenguaje marxista.
La teología de la liberación, incluso la no teología de la liberación. En muchos púlpitos religiosos escuchamos la misma cosa. Eso te citó en algún, creo que citaste tú, o citó Marcelo, en este momento no recuerdo cuál de los dos, ese funcionario norteamericano que dice que el problema es la pobreza y el problema es la desigualdad. Como muy bien tú has dicho, esa es la consecuencia. Ese no es el problema. Esa es la consecuencia de exactamente lo que ha dicho Marcelo, de estados que están desarmados desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista moral. Y la razón de la debilidad esencial es porque han abdicado de su función de pensar y de la responsabilidad de gobernar sus propias vidas. Y la consecuencia de todo esto es un continente absolutamente indefenso frente a cualquier demagogo a la derecha o a la izquierda o al centro que de alguna manera incida en esa forma perversa de plantear las relaciones entre la sociedad y el Estado. Por eso terminó muy bien Plinio, muy bien, cuando dijo que cosas como FAES o como este editorial que dirige Pilar hacen un gran trabajo. Porque esta es esencialmente una batalla de ideas. Y cuando las ideas son equivocadas, las consecuencias son nefastas. Se ha dicho 1000 veces y hay que repetirlo. Las malas ideas tienen malas consecuencias. No son gratis. Y hay que desnudarlas, y hay que perseguirlas, y hay que saber enfrentarlas. Y esa es una responsabilidad que tenemos todos. Yo tengo alguna experiencia, como el personaje de Aureliano Buendía, 200 batallas y todas perdidas. Pero no importa. También hay la otra frase de Borges, ¿no? Los caballeros solo defienden causas perdidas. Así que hay que insistir en ese camino. Así que yo termino con una cadena de felicitaciones. A mi amigo Rangel, donde esté, y a Sofía, que está en Caracas sufriendo, por el cariño inmenso que les tengo y el respeto que me merece lo que hicieron, que fue tremendo. Me interrumpo yo mismo este final para relatarles algo que me vino a la memoria ahora, también recordando lo que Plinio decía, que le tiraban tomate. No, la cosa fue más grave. Carlos Rangel y Sofía tuvieron el valor de ir a la Universidad de Caracas en un momento. Ahora los estudiantes están en las calles peleando y están defendiendo la libertad y la democracia, pero en 1970 el clima era totalmente distinto. Y cuando ellos fueron a dar una conferencia a defender las ideas de la libertad, creo que la Facultad de Economía le llamaban Stalingrado en ese momento, tuvieron que pasar entre una fila de estudiantes que los escupían. El valor que hay que tener para limpiarse las escupidas y seguir caminando, dar la conferencia y salir, eso es el amor a la libertad. Por eso mi respeto por esa pareja es infinito. Felicito a FAES por lo que hace. Felicito a la editorial, y no importa si se venden 1000 ejemplares o si se venden 350, hay que seguir machacando. Este es uno de esos casos en donde si hay que ir contra el mercado, se va contra el mercado. Y les agradezco que me hayan dado la oportunidad de estar con ustedes.